Bienvenidos a todos. En este video hablaremos sobre la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Las integrantes son Astrid Jiménez, Angie Acosta y Sharon Calderón. Bueno, para comenzar nuestra línea de tiempo, comprende el decenio 2010 hasta el 2020. Durante este periodo realizaremos un análisis sobre la evolución de las políticas a nivel internacional y nacional en el marco de la educación inclusiva y algunos hechos históricos ocurridos en nuestro país. Durante el periodo 2010, la educación inclusiva se venía adoptando como un enfoque basado en derechos como la equidad y diversidad, es decir, buscaba garantizar el acceso, la participación, el aprendizaje y el éxito de todos los estudiantes, reconociendo y valorando la diversidad cultural, social, étnica, funcional, de género y socioeconómica, con fuerte respaldo internacional y creciente presencia en políticas educativas, pero con desafíos en su implementación real en las aulas. Ya se hablaba de atención a la diversidad, escuelas para todos y ajustes razonables. Aún existían dificultades como la falta de formación docente, recursos limitados y resistencia al cambio. Aquí la inclusión se veía como una responsabilidad del docente más que una transformación del sistema. Ya en el 2011, las políticas educativas comenzaron a integrar el enfoque diferencial, reconociendo la diversidad de necesidades de los estudiantes. Se articularon políticas de atención a poblaciones vulnerables para fortalecer la inclusión educativa. Aquí evidenciamos un hecho histórico, pues en los meses de octubre y noviembre, miles de estudiantes universitarios coordinaron la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en protesta contra la reforma a la Ley 30 de 1992. En este sentido, se logró la retirada del proyecto de reforma a la educación superior, permitiendo continuar con la garantía del derecho fundamental de la educación para todos. En el año 2013 se produjo un avance normativo significativo como lo es la Ley Estatutaria 1618 del 2013, la cual establece un marco integral y transversal para la garantía de derechos como la salud, educación, transporte, vivienda, cultura y participación política y acceso a la justicia. En cuanto a la educación, la formulación de políticas públicas orientadas a la discapacidad y a la educación inclusiva, garantizando el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas con discapacidad y estableciendo la obligación a realizar ajustes razonables y eliminar prácticas discriminatorias en las instituciones educativas. Su importancia radica en la asignación de responsabilidades concretas del Estado a los distintos sectores y la sociedad. Sin embargo, se deben analizar el proceso de reglamentación, implementación y desafíos estructurales que aún persisten. En este mismo año, el COMPES 176 del 2013 también estructuró la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social. Este demuestra que los modelos médicos y asistencia resultan insuficientes, puesto que reducen la discapacidad a una deficiencia individual. Entonces se adopta un modelo biopsicosocial, donde se entiende la discapacidad como el resultado de la interrelación entre la persona y la barrera del entorno. Entonces el problema no está en la persona, sino que se debe transformar las condiciones sociales, culturales, institucionales que generan exclusión. En el año 2015, el decreto 1075 de este mismo año, decreto único reglamentado del sector educación en Colombia, en él se incluyen aspectos pedagógicos, administrativos y de gestión educativa referente a estudiantes con discapacidad o talentos excepcionales. Su enfoque se alinea con estándares internacionales de inclusión y derechos humanos, reconociendo la necesidad de ajustes razonables y apoyos pedagógicos para la participación efectiva de los estudiantes,
Sin embargo, enfrenta varios desafíos, especialmente en zonas rurales o con menor inversión educativa, pues no se garantizan apoyos técnicos, materiales y humanos en la mayoría de regiones. Se requiere una formación continua a docentes, pues no siempre se ha implementado. También es importante cambiar las culturas escolares, es decir, realizar procesos de sensibilización y transformación pedagógica. En este mismo año, la Agenda 2030, Objetivo de Desarrollo Sostenible, el objetivo número 4 del 2016 de la ONU, en este, si bien se establecen compromisos para el 2030, especialmente que la educación en todo el mundo debe ser inclusiva y de calidad para todas las personas, enfrenta retos estructurales como las desigualdades sociales, económicas y territoriales, pues el acceso no garantiza la permanencia ni el aprendizaje significativo, sobre todo para los estudiantes vulnerables por la falta de escuelas sin accesibilidad física ni tecnológica, currículos poco flexibles, evaluaciones estandarizadas. En numerosos países el funcionamiento y la falta de recursos siguen siendo insuficientes, pues se necesita infraestructura, apoyos especializados, materiales accesibles y formación a los docentes. En este sentido, la inclusión se queda en el discurso político. Este decreto 1227 del 2017 también es un logro de Ley Estatutaria 1718 del 2013. Como vemos, ya se reglamenta la atención educativa a estudiantes con discapacidad, define apoyos pedagógicos, los ajustes razonables, el currículo y los planes individuales de ajustes razonables, PIAR. Sin embargo, en muchos casos no se llevan a cabo de forma efectiva en las aulas escolares. En las zonas rurales hay escasez de profesionales especializados y persiste la formación de docentes, lo cual dificulta pues la atención adecuada a estudiantes con necesidades específicas. También se resaltan las necesidades en cuanto a infraestructura adecuada y las tecnologías de apoyo, es decir, el acceso y la permanencia educativa aún no son plenamente efectivos. Por último, la participación familiar es necesaria, ya que la responsabilidad es fundamental. Cuando la familia y la escuela trabajan juntos, se fortalecen los aprendizajes, logrando una coherencia entre lo que se enseña en el aula y las vivencias en casa. Y sobre todo se fortalece la autoestima, la seguridad y la motivación del estudiante en espacios o en aspectos esenciales para la inclusión. También el decreto 2011 es otro logro de la ley 1618, ya que en él se establecen de manera obligatoria un porcentaje mínimo de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público. Cabe destacar que la inclusión laboral de las personas con discapacidad no es un deber legal. Mientras tanto, no existan cambios culturales al interior de las entidades, adecuaciones físicas y tecnológicas, capacitación del talento humano y sobre todo la eliminación de barreras actitudinales. Mientras se logra avanzar en la inclusión laboral, se promueve una visión basada en capacidades, ajustes razonables y equiparación de oportunidades. En concordancia con la ley 1618 en el artículo 2 y en el cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se reconocen a las personas con discapacidad como sujetos políticos. Sin embargo, el reto actual no es normativo, sino de implementación efectiva, especialmente en los territorios y en el fortalecimiento real de las organizaciones como actores políticos con discapacidad de incidencia. Ya en el año 2019 se lleva a cabo un foro internacional sobre inclusión y equidad en la educación, celebrado en la ciudad de Cali por la UNESCO. Este fue un evento de importancia educativa, política y social, donde se reafirmaron el compromiso global con la inclusión y la equidad en la educación. Se generaron espacios de diálogo para la continuidad de estrategias en el marco de formación a docentes, currículos inclusivos y políticas enfocadas al acceso escolar para alcanzar una participación plena y aprendizajes de calidad para todos.
Para el año 2020, a partir del mes de marzo, se declara la pandemia por el COVID-19 a nivel nacional y mundial. Esto provocó en el sistema educativo en ese momento efectos negativos debido al cierre de establecimientos educativos. Se implementaron estrategias para estudio como lo fue la entrega de guías en casa y el uso de herramientas tecnológicas. Para las zonas rurales, esto generó desigualdad, ya que por falta de acceso a Internet y la falta de dichas herramientas se provocó la deserción escolar, pues algunas familias no contaban con los recursos necesarios para adquirir algunas de estas. Por otro lado, a partir de esta crisis se impulsó el uso de herramientas tecnológicas y modalidades híbridas, como la presencial y la virtual, favoreciendo una personalización del aprendizaje. Sí se implementa con enfoque inclusivo, ya que ya no se ve únicamente como un acceso físico a la escuela, sino como un proceso que reconoce y adopta los entornos educativos para responder a la diversidad del estudiante, como lo es las adaptaciones curriculares, apoyos especializados, recursos digitales y la formación docente continua. Dadas las condiciones de la emergencia del COVID-19, se promulga el decreto 518 de 2019, donde se crea el programa de ingreso solidario. Resaltamos este decreto ya que al ser una emergencia económica y social, permitió al Estado colombiano reaccionar de manera inmediata y coordinada ante la crisis, pues las afecciones a nivel de salud, educación y demás generan desigualdades. Por ende, se pretendió atender las necesidades de hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, especialmente a las familias cuidadoras de personas con discapacidad. De igual manera, a través de la directiva la directiva 011 del 2020, el Ministerio de Educación Nacional se realizan orientaciones y directrices para la prestación del servicio educativo dadas las condiciones de emergencia del COVID-19. Aquí se destaca el uso de recursos tecnológicos mediados por las TICs, si bien se evidenció que sí era posible la educación virtual, posibilitando el aprendizaje desde cualquier momento y lugar, motivando el interés también a través de recursos interactivos. Pero aún persisten brechas de desigualdad, sobre todo en las zonas rurales, ya que no se cuentan con los recursos y financiamiento para suplir algunas de las necesidades que aún persisten para brindar a cabalidad una educación inclusiva. Para finalizar con nuestro video, concluimos que si bien se crearon normas como la Ley 1618 y el Decreto 1421, los cuales son avances en términos conceptuales y reglamentarios, con obligaciones jurídicas concretas para el Estado y las instituciones educativas, ordenando las políticas nacionales con estándares globales. En la práctica enfrenta varios desafíos. Se evidencia que durante este periodo se vio un cambio estructural hacia el modelo social de la discapacidad, donde las barreras se entienden como resultado del entorno y no de una condición individual. Adicional a esto, su implementación no es 100% efectiva si se persiste la implementación en la formación docente. Garantizar apoyos técnicos, la limitación de recursos y las barreras actitudinales en todas las regiones del país considerable, sobre todo en las zonas rurales o con menor inversión educativa. Y hasta aquí estamos nosotras, nos vemos en un próximo encuentro. Hasta luego. Muchas gracias.